Familia, buenos días, sobre todo si estás viendo esta transmisión en vivo, en este domingo 10 de mayo, Día de las Madres de este lado del planeta. Desde hace ya tiempo que oramos por la planeación y el mapeo de los temas, que muchos se vino a romper por el tema de la cuarentena. Habíamos acordado y quisimos honrar el que este 10 de mayo hubiera un mensaje especial acerca de las mujeres, de las damas, considerando que, repito, de este lado del planeta se celebra el Día de las Madres y que Dios puntualmente tiene algo que decir acerca de las mujeres, y dentro de un tono en el que venimos de incluso marchas para humanamente querer exaltar o poner en la mesa una agenda del género quizás. Dios tiene un mucho más precioso diseño y una conversación mucho más eterna qué decir acerca del tema de las damas. Por lo que feliz Día de las Madres a quienes nos están escuchando, las hermanas y mujeres que están viendo esta transmisión o estarán viendo el video en la eventualidad de canales y podcasts y demás que estamos produciendo como parte de Horizonte Querétaro, agradeciendo una vez más al equipo que hace posible que esto llegue a tu casa y a la casa de otros sin costo alguno para ti, porque como iglesia y como cuerpo de Cristo estamos solventando todo un equipo de producción que ama a Cristo y te ama a ti, incluso sin conocerte quizás, y trabaja para poder hacer llegarte esto y puedas conocer a Dios por medio de su palabra y responder a la misma. Muchos dentro lo loco es esto, dentro y fuera de la iglesia, consideran que la Biblia es sexista o machista, ¿sí? Pero desde hace varios años, no solamente he podido ver que no es verdad, sino que puntualmente en la Biblia se muestra un Dios que ama y que usa de manera especial a las mujeres. Y este fin de semana, repito, que estamos ya en una semana, muchos ya perdieron hasta la cuenta de qué semana es de cuarentena, depende cuándo empezó para ti el tema de pandemia y afectando tu vida laboral o educativa. Pero esta semana la mayoría de las casas se está mostrando el valor, la responsabilidad, el rol, la importancia, pero sobre todo la esencialidad, no sé si esa palabra existe, si no la vamos a inventar ahorita, la esencialidad de la mujer en cada casa hoy en cuarentena, ¿sí? Por lo que con eso en mente quisiera orar para empezar este mensaje y que Dios pueda usarme y al equipo de producción de Horizonte para poder ensamblar de manera coherente, consistente con el Evangelio y que exalte al Rey que nos compró, cuánto Él ama a las damas, sobre todo en este Día de las Madres. Así que acompáñame a orar al Señor, invocamos tu Espíritu Santo, porque es de quien dependemos para hacer una obra que ninguna persona, ponente, predicador, comunicador, expositor puede hacer, a menos que tú intervengas, sobre todo en una era digital en la que esto está siendo llevado a pantallas y a dispositivos móviles, en medio de una temporada en la que está siendo evidente la bendición que es para muchos hogares la mujer. Queremos encontrarnos contigo y que tú seas el que una vez más exaltes tu creación y por ende a ti mismo como el artista y creador de esto que nos has regalado, y que, Señor, nada más seas agradado con los próximos minutos y la exposición de tu palabra y tu amor, y que podamos responder acorde con ello. En Cristo Jesús oramos, amén. ¿Ok? Sin más, quiero empezar con el mapa del sermón. Este va a ser un mapa raro porque por primera vez en mucho tiempo vamos a meter 5 elementos y estoy orando y puntualmente quiero realmente no pasarme del tiempo, porque la realidad es que tenemos un puntual deseo de que puedas en los próximos minutos caminar 5 cosas que para mí son importantes poner en la mesa para nosotros. Número 1, creada por Dios. Número 2, amada por Dios. Número 3, usada por Dios. Número 4, sensibles a Dios. Número 5, mujer de Dios. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver en los próximos minutos para que puedas más o menos ir viendo y encontrándote con nosotros en este camino, ¿sí? Creada, amada, usada, sensible y una mujer de Dios, ¿va? Creada por Dios. La semana pasada grabamos un capítulo que estará que está ya a la periferia de estos días, por salir en el podcast Pastor, que le pusimos aborto, feminismo y el Dios que ama la vida y la mujer. Y de pronto hablábamos que mucho de la conversación en este mundo acerca del tema de género, ¿sí? De la mujer, tiende a volverse a la mirada de la autojusticia. Es que es mi derecho, es que yo tengo poder y decisión sobre lo que es mío, etcétera, etcétera. Y por definición, el resultado de esa conversación será más ruido que gloria a Dios. Porque antes de un tema de género, debemos entender que la mujer fue creada por Dios. La porción para este punto es Génesis 2:22, que puntualmente va a poner ahí: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una
mujer. Es un buen texto para recordar el ver, enseñar, incluso enseñar a otros cómo ver a las mujeres, ¿sí? Entendiendo que son hechas por Dios. Parte de un tema en la cultura en la que vivimos, empezando por los medios de comunicación, y por ejemplo pornografía, sexo fuera del diseño de Dios, es que toma la creación de Dios y literalmente la limita a un objeto de placer, a un medio de satisfacción para uno mismo, ¿sí? Y el primer modo en el que debemos entender a muchos que Dios nos ha rescatado de este modo de vivir es que cuando Dios te redime tu modo de ver las cosas, porque Él te da su corazón para poder y su espíritu para poder ver las cosas como Él las ve, y empieza a dar una convicción a la luz de ver a la creación de Dios como eso, como una creación de Dios y una honra que merece eso. Cuando Dios redime tu vida, redime también y nos enseña a ver lo que Él ha creado, ¿sí? Dani Ávila hablaba de esto en el podcast acerca de defender la vida. No defendemos la vida por un mero bebé sino porque ese bebé es hecho a la imagen de Dios y está en un proceso de desarrollarse, diseñado, planeado y sus días están en la mano del Señor. Por lo que, repito, antes de cualquier tema de autoderecho, es que es mi derecho sobre, es que nadie me puede decir qué hacer. La realidad es que es bueno que alguien te diga qué hacer y es bueno cuando ese es el Dios que te creó. Por lo que, repito, la primera cosa que quiero poner en la mesa es que la mujer es creada por Dios. Y cuando tú ves una obra de arte y conoces y valoras al artista, ¿sí? Pues tratas de manera diferente lo que estás manipulando o moviendo, ¿sí? No cargas igual un vaso de plástico a un jarrón de la dinastía Ming, ¿sí? Por ejemplo, repito, todos, sobre todo en temporadas de cuarentenas en la que realmente la economía de lavar trastes es recomendable que se reduzca al mínimo posible, se están usando muchos desechables. Bueno, tú no cargas igual un vaso así que un jarrón así, porque te cuesta, pues de repente, depende del paquete que agarres, pero literalmente centavos o pesos contra pues, este jarrón de 30,000 pesos que encontramos en el mercado digital, ¿sí? Y repito, al encontrar que un jarrón de cerámica de la dinastía Ming, por la historia, cultura, antigüedad y demás, es una obra de arte, ¿sí? Es algo que debe ser cuidado con el respeto que se merece. Bueno, de la misma manera la mujer, y quiero sobre todo dar en esta temporada que esta semana estuve en una reunión con algunas voces del tema religioso, de salud mental a nivel nacional, y estamos trabajando en recursos para esto y oren por nosotros en esa conversación. El reporte de lo que más ha aumentado en esta temporada, por lo menos en México, es la violencia intrafamiliar. Y abuso a mujer, ¿sí? Entonces me encanta cómo Dios agendó en toda esta economía el poder poner en la mesa esta porción delante de Dios, de entender que la mujer, antes de cualquier otro elemento, rol, función, incluso género mismo, es creada por Dios, ¿sí? La mujer, repito, el Señor la hizo. Dice, entonces el Señor Dios, me encanta cómo antes del elemento género viene quién la hizo. El Señor Dios hizo de la costilla a una mujer. Lo que nos va a llevar al segundo punto del mensaje, no nomás es creada por Dios, es amada por Dios, ¿sí? Es amada por Dios. Primera de Corintios 11:11, si quieres ir en tu Biblia por allá, si no va a aparecer en pantalla, pero quiero dar la oportunidad a las personas que están siguiendo, sobre todo los de casa, esta transmisión puntualmente con sus Biblias en mano como un servicio pues en tu casa esta temporada, ¿sí? Primera de Corintios 11 y 12 es uno de los textos por los cuales me considero personalmente y por ende Horizonte como complementaristas, no machistas, no feministas, ¿sí? Creemos que la mujer y el hombre son iguales de amados delante de Dios, costaron lo mismo en un madero, ¿sí? Y dependemos unos de otros. ¿De acuerdo? Primera de Corintios 11 lo va a decir mejor, en pantalla va a aparecer para los que están siguiendo las notas acá abajo, sobre todo entendiendo que esta dinámica de iglesia está llegando a gente que quizás no tiene Biblia y a diferencia de Horizonte que les prestamos una, pueda quizás tener acceso a verla en pantalla, pero dice, sin embargo, y esto lo pongo aquí para los que la tienen puedan marcar estos textos, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Me encanta como Pablo en un tema que hasta hoy es controversial en algunos círculos evangélicos, en el tema del velo y el uso de ciertos elementos a nivel de culto, para exaltar
el tema, Pablo va a hablar de lo que verdaderamente es el tema, que es de quién somos, más de cómo debemos vestirnos o conducirnos dentro de una reunión, ¿sí? Gálatas 3, 26 al 29, nos dice que en Cristo, esas famosas divisiones que en ese momento había en la iglesia entre hombre, mujer, entre judío, gentil, hoy quizás más sutiles, pero siguen ahí, Dios no las ve. ¿Sí? Dios no las ve. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, ¿sí?, se han puesto a Cristo como si se pusiesen ropa nueva. Ya no hay, me encanta, gentil, judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, ¿sí? Aclarando algo, que en una era en la que estamos multiteísta, ¿sí? Repito, acabo de tener una reunión hace un tiempo, poco tiempo, con literalmente había de religiones que no sé ni pronunciar en México, ¿sí? Entonces, en un entorno multiteísta y multisexual, en la que se cree que hay diversidad, ya son más de 60, por lo que tengo en el último conteo, géneros distintos sexuales. En el tiempo de Gálatas también había esos otros géneros, ¿sí?, ofreciéndose y manejándose, tanto que Gálatas va a advertir más adelante del desorden sexual, ¿sí?, contra el cual advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y el tema de lo opuesto a un diseño y un orden. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Pero chécate lo que dice, y continúa, repito, diciendo en Gálatas, dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces vemos en esta porción que Dios ama igual a hombres y a mujeres. Dios no tiene un tema en lo que el mundo tiene como de preferencia, incluso hoy, porque me iba a decir como hasta no hace mucho, pero hoy, y hay personas que incluso se están ayudando en centros de consejería que tenemos y demás. Hay hoy iglesias que tienen este tema de dividir hombres y mujeres en su culto, ¿sí? Hombres de un lado, mujeres de otro lado, y la realidad es interesante. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay este tema. No hay una supremacía de un género sobre otro. Delante de Dios son igual de amados el hombre y la mujer. Dios no dio a Cristo por géneros distintos, no envió a Cristo por el hombre y tiene un plan B para la mujer en otro formato. Dios envió a Cristo a morir por los pecadores porque nos ama igual a hombres y a mujeres. Romanos 5:8 lo dice así. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a morir a Cristo por nosotros cuando todos éramos pecadores, ¿sí? Mismo amor, mismo precio, misma promesa. Mismo amor, mismo precio, misma promesa. Primera de Pedro 3 lo dice, y aquí es una tremenda responsabilidad y carga para el hombre, pero es una encomienda preciosa y a la vez una advertencia por la cual hasta el día de hoy sigo viendo a hombres que por no haber cumplido este tema, incluso haber atentado contra su matrimonio a costa de su felicidad, o además haciendo evidente que son guiados por ellos, ¿sí? Primera de Pedro 3 dice lo siguiente: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátenla con entendimiento. Ella, dice, podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. La gente que dice que la Biblia es sexista o machista, yo que no la han leído o la han leído fuera de su contexto, porque si hay una figura en la economía de género que Dios tiene puntuales advertencias contra un mal uso, contra un maltrato, contra una mala administración, contra una mala gestión de la relación, es de las damas. Tanto así que advierte a los hombres que si tú no vives con tu mujer conforme a sabiduría o entendimiento, ¿sí? Quizás puede ser más débil físicamente que tú. Sin embargo, la Biblia advierte esto. Es coheredera, dice, participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios te ha dado, y se trata como es debido para que tus oraciones, para que nada estorbe tus oraciones. Mira, tú puedes estar orando por temas, sobre todo hombres, y en una cultura, repito, en que está aumentando el tema de abuso familiar y de abuso psicológico, físico, incluso sexual.
a damas y demás en esta temporada, ¿sí? Tú puedes estar orando porque Dios te ayude, te provea, no te deje sin lo que sea. Si tú no estás con tu mujer viviendo con sabiduría y honrándola y tratándola como es debido, ¿sí? Tus oraciones a Dios, la palabra estorbo aquí tiene que ver con este elemento como cuando un burócrata recibe una petición y la pone en el folder debajo de N peticiones. O sea, no es prioridad, no se va a atender, ¿sí? Qué interesante. Repito, Dios no nada más creó, ama y tiene puntuales instrucciones para el cuidado de la mujer. Lo que nos va a llevar al tercer elemento, ¿sí? Que es usada por Dios. Que la mujer es usada por Dios. Había una triste realidad en tiempos de Jesús. Incluso medios religiosos de ese momento, y hoy muchos de ellos, lo ven como como si la mujer fuera de segunda categoría, ¿sí? Rabís del tiempo de Jesús se registra en la historia que tenían este proverbio entre ellos en el que decían: es preferible quemar el Torá a que sea leído por una mujer. Entonces, dentro de esta economía, por eso realmente era tan extraño ver a Jesús interactuar y tratar con damas, ¿sí? Ante el maestro que era, para muchos, porque acuérdate que para muchos nada más era eso, que Jesús era un maestro, un líder espiritual, ¿sí? Era bien extraño ver a un maestro judío interactuando, hablando, ministrando a mujeres. Jesús vino y rompió incluso esa percepción, hablando, integrando, enseñando, sanando e incluso enviando a algunas de las primeras misioneras, entre comillas, porque no había ese título como tal, ¿sí? Y eran mujeres. Solo en los evangelios, eso es interesantísimo, solo en los evangelios la palabra mujer aparece 258 veces, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 9 nos habla de una mujer sanada y de una niña resucitada. ¿Sí sabías eso, verdad? Que Jesús no fue el primero en resucitar en la historia. Desde el Antiguo Testamento, Elías tuvo una intervención para salvar a un muchacho. Jesús aquí en Mateo 9 resucita a una pequeñita de 12 años, ¿sí? Lo que diferencia estas resurrecciones de la de Jesús es que Jesús venció la muerte una vez y para siempre, y pues estas personas que resucitaron, incluyendo esta niña, pues lastimosamente tuvieron que volver a morir en otro tiempo, ¿sí? Pero Jesús en capítulo 9 muestra esta interacción entre una mujer que llevaba años enferma y una niña que estaba por morir, y en este caso murió y Jesús tuvo que resucitarla. Juan 8 nos habla de una mujer que le habían cachado en el acto mismo del adulterio, a quien Jesús perdona. Pero personalmente mi favorita aparece en Juan 4. Jesús no solamente rompe el formato de relevancia de género, sino también de religión, ¿sí? En el que Jesús va a hablar con una mujer que ya de por sí, repito, era raro en el contexto para un maestro judío, ¿sí? Pero los elementos son interesantes. Va a hablar con una mujer, repito, eso per se es extraño, samaritana, cosa súper mal vista por los judíos, que hacían todo lo posible por no topárselos. Incluso recorrían un camino que rodeaba Samaria, duplicando muchas veces el tiempo de trayecto con tal de no cruzarse con esta gente, ¿sí? Entonces era samaritana. 2, tenía un testimonio muy manchado. Aquí te puse en mi nota literalmente el muy manchado. Estaba quemada socialmente, por eso iba a mediodía a sacar agua del pozo. Las mujeres iban de mañana antes de que el sol diera con todo en Medio Oriente. Esta mujer ya no quería encontrarse con nadie, ¿sí? E iba a mediodía, ¿sí? Y Jesús no solo inicia una conversación con ella, con mansedumbre responde a los mecanismos de defensa que esta mujer quiere argumentar, incluso hasta religiosos, sino que también es a la primera persona a la que Jesús les dice literal que Él es el Mesías. Si me acompañas en tu Biblia, Juan 4, 25 al 30, para poder ver la narrativa final de esta historia, ¿sí? Los que no, repito, va a aparecer aquí en pantalla, los que nos acompañan, que no son parte ahora sí que de la iglesia local o que no tienen Biblia en casa, invitándote a que aproveches esta temporada y puedas vía Amazon o tu surtidor de elementos digitales pedir una Biblia. Aquí usamos la Nueva Traducción Viviente, repito, por una versión más fácil de leer para el oyente que va empezando, ¿sí? Pero dice así: la mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas, ¿sí? Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías.
Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ve las preguntas, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Repito, era bien extraño, anormal ver a un maestro judío hablando con una mujer, mucho menos una samaritana. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, ¿sí? Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Incluso Jesús usó a esta mujer para que una ciudad saliera al encuentro y conociera a Jesús. Por lo que aquí quiero darte un tema, si tú crees que no calificas para que Jesús tenga una relación contigo. Si tú eres mujer, no eres creyente en Cristo, tu vida sentimental apesta y tienes mala fama, no te preocupes, tú eres alguien con quien Jesús le interesa hablar. Y Dios te puede usar para alcanzar a toda una comunidad, porque Dios, repito, te creó, te ama y literalmente tiene un plan y una agenda para tu vida, mucho mejor de lo que a veces tú te quieres conformar, nada más en una conversación a nivel temporal, ¿sí? No solo eso, porque repito, dentro del grupo de discípulos de Cristo había mujeres que le seguían muy de cerca. Lucas 8 nos va a hablar de eso, ¿sí? No nomás de cerca, algunas de ellas le siguieron más de cerca que otros de los discípulos, no vamos a decir nombre, pero empieza con P y acaba con Dro, ¿sí? Y en Lucas 8, por ejemplo, dice así: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades, ¿sí? Y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Y llevó consigo llevó a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena. Aclaro, Magdalena no es un nombre, es María de Magdala, la ciudad era Magdala, por eso le pusieron María Magdalena. Sería como María Queretana, pero de ahí ya hemos derivado a las famosas Magis de esto, ¿sí? Entre ellos estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, ¿sí? La esposa de Chuza, administrador de Herodes. Entonces véase que en la economía incluso de funcionarios de gobierno había esposas de funcionarios que estaban siguiendo a Jesús. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén, ¿sí? De Jesús y sus discípulos. Entonces, la Biblia nos dice ahí que había mujeres que incluso sostenían financieramente a Jesús y a los otros apóstoles. Por lo que no solo Jesús nos muestra que ama, sino también que llama y usa a las mujeres de una manera especial. Y es por eso que creo, personalmente, que hay una sensibilidad especial en la mujer para temas de Dios. Lo que nos va a dirigir al cuarto elemento del mensaje, que es sensibles a Dios, ¿sí? Sensibles a Dios. Te dije que es algo triste que en tiempos de Jesús la gente tenía esta conversación, no sé cómo llegaron ahí, bueno, creo que sí, hay una economía demoníaca por depravar, menospreciar y deshonrar la creación de Dios en todos los niveles, géneros y formas, ¿sí? Pero el problema es que desde el Antiguo Testamento la Biblia enseña del rol que tiene en la historia la mujer dentro de la economía bíblica y dentro del reino de Dios, ¿sí? Ciertamente hay mujeres que no vale la pena mencionar, o sea, hay una Jezabel, hay Dalilas, ¿sí? Al igual que hay hombres que no vale la pena mencionar como elementos de virtud. Sin embargo, la Biblia nos muestra el valor de la mujer, no solo lo obvio que ahora sí que la descendencia de Eva vendría el Mesías, pero te cito algunos casos. Rahab, por ejemplo, en Jueces, una prostituta en Jericó, que fue la única en ser salvada de la destrucción de Jericó por creer que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero y que esa ciudad iba a caer en manos de ellos, ¿sí? Ruth, otro caso, Noemí, aparece como figuras importantes a destacar atributos y ciertas enseñanzas. Débora, en Jueces capítulo 4. De aquí sacan las iglesias de estos cortes la famosa idea de las pastoras, ¿sí? Pero el escenario habla de una pobreza y una tibieza a nivel del liderazgo en hombres, empezando por Barak, aquel juez que Dios había designado para liberar a su pueblo en este momento. Y acuérdate que en este puño está Gedeón. O sea, hay hombres que Dios usó poderosamente en su incapacidad. No eran capaces ellos. Me encanta cuando Dios le habla a Gedeón y le dice varón valiente, y yo puedo ver a Gedeón escondiendo trigo para que los madianitas no se lo robaran, ¿sí? Pero Débora, ante
ante el estado tan pusilánime de hombres, Dios usa una mujer, una profetisa en este momento, ante la, repito, la falta de fe de Barak, para que Dios le da una instrucción por medio de Débora a Barak, y Barak dice, no, yo no voy si no vienes conmigo. ¿Sí? Y Débora le dice, bueno, yo voy a ir, pero la gloria no va a ser para ti, sino será conocido en que Dios la dio a una mujer. ¿Sí? Es interesante, ella entiende, no es mi rol primario ir a ganar una batalla, ¿sí? Sin embargo va, ¿sí? Y es interesante porque en Jueces 5:7, en la Biblia textual, en lo que en Jueces 5 chistosamente se llama el canto de Débora, véase pues, que ella junto con Barak lo compusieron, no sabemos si ella escribe esto, cesaron los aldeanos ni los había en Israel, hasta que te pusiste en pie, Débora, te pusiste en pie, oh madre de Israel. Yo no sé, digo, la palabra es inspirada por Dios, entonces esto está ciertamente para enseñarnos algo, pero se me hace muy chistoso que si tú estás escribiendo una canción, tú en tu canción te echas porras a ti, ¿no? Pero ciertamente, ante la pasividad y falta de fe del hombre, pues en ese tiempo de Jueces 4 y 5, digámoslo así, Israel tuvo a su primera madre soltera como nación, ¿sí? Pero hay otros nombres también en la Biblia. Sara, ¿sí? Esposa de Abraham, y el modelo de la feminidad bíblica acorde con el Nuevo Testamento, ¿sí? Miriam, en el rol que juega dentro de la vida de Moisés, cuidándole durante sus primeros años e incluso liderando la alabanza y sirviendo en el pueblo de Dios, ¿sí? Lo registra la palabra muy bien en Éxodo 15:20, dice, y Miriam entonaba este cántico, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. ¿Sí? Entonces vemos el rol de la mujer incluso dirigiendo la alabanza dentro del pueblo de Dios. Está Ana orando con fe por un milagro y consagrando a ese primer niño al Señor. Ese niño se convertiría en uno de los principales profetas en la historia de la nación hebrea. Con todo esto solo quiero exponerte lo siguiente: ex prostitutas, casadas, solteras, mamás, trabajadoras, viudas, amas de casa, aparecen en la Biblia no solo como mujeres de fe, sensibles a lo que Dios les había dicho, les había mostrado, sino con roles claves en la vida de hombres, muchos de ellos sus hijos, quienes Dios habría de usar poderosamente. El ejemplo más gráfico de esto es Timoteo en el Nuevo Testamento. Timoteo, Pablo le escribe diciendo esto ante la posibilidad de un papá espiritualmente ausente. Fueron la mamá y la abuela de Timoteo los que sembraron y cultivaron lo que Dios iba a usar más adelante. Dice así, 2 Timoteo 1:5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que dice que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Entonces Pablo está reconociendo, tú tienes la fe que llenó primero a tu mamá y a tu abuela, y ellas literalmente te inculcaron y sembraron en ti esa fe, y dice, y sé que esa fe sigue firme en ti. La Biblia habla, uno de los discípulos de Pablo más usados en el Nuevo Testamento, su influencia primaria de fe no fue un pastor, no fue un gurú, no fue un hermano mayor, fueron repito, la influencia primaria de Timoteo fueron su mamá y su abuela. Pero ¿sabes cuál es personalmente la imagen bíblica de la sensibilidad dada a la mujer en temas espirituales que más me gusta? Ahí te va una pregunta de maratón bíblico. ¿Quiénes fueron los primeros en darse cuenta de la resurrección de Jesús, y a quiénes fueron los primeros a los que se les apareció Cristo resucitado? Respuesta: a mujeres. Quiero usar el relato de Lucas porque a la luz del contexto histórico, Lucas ofrece esta investigación con muchas voces en la mesa de testigos, más en el que en el tiempo de Lucas ya habían personas que en su momento no podían hablar con nombre y apellido, voy a decirlo así, que en el tiempo de Lucas ya habían muerto. Entonces pudo Lucas registrar un estudio biográfico de Jesús mucho más completo en ciertas áreas importantes, que era el objetivo de Lucas, ¿verdad? ¿Sí? Pero Lucas 24:1, si lo quieres ver ahí al 10, nos va a hablar de esta porción. Y repito, es interesante cómo ves en la Biblia a la mujer siendo sensible a temas que el hombre quizás no está viendo, ¿sí? Dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Las mujeres fueron a la tumba preparando dentro de una economía periferia de Cristo que había muerto en la cruz, ¿verdad? Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra, y entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo. Me encanta una vez más los ángeles dando lecciones de teología a las personas. Recuerda lo que Jesús te dijo. ¿Te acuerdas lo que vimos en la tormenta? Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Viene la tormenta, se les olvida lo que Jesús les dijo. Es clave, y los ángeles mensajeros de Dios tienen este tema de: recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de pecadores, y ser crucificado, y resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba y a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago mamá de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Estas mujeres tuvieron más fe que algunos de los discípulos. No vamos a decir nombres, pero empieza con to y acaba con más. ¿Sí? La realidad es que ciertamente la Biblia nos demuestra picos bien interesantes cuando Dios da a damas un corazón muy sensible a elementos que la hacen estar en lugares, en momentos muy especiales dentro de la economía del reino de Dios, y son estos agentes de gracia y de verdad que comunican incluso a los discípulos el cumplimiento de lo que ellos estaban esperando. ¿Sí? Y no sé por qué, pero como pastor, pero también como esposo, soy testigo de esta gracia que Dios da a las damas, a una piedad muy particular, una sensibilidad a lo suyo de manera muy especial, muchas veces hasta envidiada por mí, digo con la envidia de la bíblica y de la santa, ¿sí? Pero la realidad es que descansado es sumamente disfrutable verlo de cerca, ¿sí? Por lo que quiero terminar con el último y el quinto elemento del mensaje, que es una mujer de Dios. No solo quiero aclarar esto, no solo en esta era es claro que está igual de equipada una mujer que un hombre para ser lleno del Espíritu Santo y declarar verdad, ¿sí? Hechos 2 lo dice así, del 17 al 18. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Entonces, repito, en esta era que estamos con el Espíritu Santo fungiendo lo que Jesús dijo en Juan y en varias porciones que iba a hacer, la mujer está igual de equipada y llamada a ser llena del Espíritu y a declarar la verdad en su día a día. Ahora, ciertamente en la iglesia hay un orden y un diseño bíblico para las reuniones congregacionales, sí, pero es un tema no de género, sino de diseño. ¿Sí? Pero el llamado de ser llenos del Espíritu, de conocer la palabra de Dios y de hablar verdad en nuestro día a día es igualito para hombres y para mujeres. Lo que una mujer de Dios es en esencia y quiere lo mismo que un hombre de Dios, a nivel de 5 cosas que son, véase, genéricas. Quieren conocer a Dios, quieren habitar en Él y Él en nosotros, quieren agradarle y disfrutarle por siempre, quieren darle a conocer a otros y quieren glorificarle, ¿sí? Pero en tiempos de pandemia, quiero destacar una porción para las damas en este Día de las Madres que va a marcar una actitud, varias evidencias de lo que caracteriza a una mujer piadosa, una mujer de Dios, ¿sí? Y si me quieres acompañar a Proverbios 31, 25, vamos a ver esta lista interesante, ¿sí? Entendiendo, repito, que desde tiempos bíblicos, sobre todo en antiguos testamentarios, porque todavía estamos en tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero se destaca el rol y se honra y se habla con virtud de mujeres en este tema de piedad. Dice así, versículo 25, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Una de las personas con la que hablaba estos días en el chat que te digo que tuve con gente de las principales o invitadas voces de salud mental y le llaman como el retejido de la estructura social en México, una de las voces más respetadas hablaba de, y se me hizo bien interesante, dice, no saben la cantidad de mujeres y cómo ha aumentado el índice de mujeres en todos lados, dice, pero sobre todo en mujeres embarazadas que vienen a pedir consulta por temas de ansiedad, de ataques de pánico, de esta economía de lo opuesto a se ríe sin temor al futuro.
¿sí? Y es interesante porque pueden ir a terapia y pueden darles paliativos, y incluso una de ellas hablaba de meditar y demás, bajo una economía de yoga y este tipo de filosofías. Pero la realidad es que la Biblia habla que la mujer piadosa, ¿sí?, lo que caracteriza su imagen y su actitud es que está vestida de fortaleza, dignidad y se ríe sin temor al futuro. Hay un gozo porque sabe, me encanta lo que dice un buen hermano en Estados Unidos, quizás no sabes qué te depara el futuro, pero si tu vida está en las manos de Jesús, sí sabes en manos de quién está tu futuro. ¿Sí? Y entonces puedes descansar y reírte y gozarte. ¿Sí? Entonces, lo que caracteriza su imagen y su actitud, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. ¿Sí? Lo que caracteriza su modo de hablar, bueno, el versículo 26 nos dice que cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. ¿Sí? Lo que caracteriza su hogar, dice que está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Lo que caracteriza su familia, dice que sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Dice el versículo 28 y 29, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas, habla su esposo de esta mujer. Da un consejo para hombres solteros. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, dice el versículo 30. ¿Sí? No te dice que no es importante, pero no es en lo cual vas a invertir para que dure por siempre o por años. Y da una promesa para la mujer de Dios. Dice, pero la mujer que teme al Señor, recuerda que teme es que está cautivada, con la mirada atenta, que está sensible, que no pierde la mirada porque todo depende de lo que el Señor hace. ¿Sí? Dice, será sumamente alabada, dice el versículo 30. Hay un carácter visible, ¿sí? Dice, la NTV dice, recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. La Biblia textual dice así, dadle del fruto de sus manos y que sus mismas obras la laven en la puerta. Me encanta, no es un tema de una piedad acorde con su propia opinión, que ella dice que es piadosa, sino que se habla de lo que es y de lo que hace con honra, porque es visible a todos, porque muchos han sido bendecidos por ella. ¿Sí? Así que quiero aprovechar en este tono, y sobre todo en lo que vamos a terminar con el sermón, quiero aprovechar esta oportunidad y esta literalmente bendición que Dios me ha dado para, en mi caso, honrar públicamente a 3 mujeres en mi vida que han sido elementos puntuales de virtud en esto. Mi abuelita, y me encanta porque las 3 están viendo esto, lo sé, ahora sí que porque me lo han comentado, pero mi abuelita, un ejemplo de lealtad y de amorosa humildad. Mi madre, mi mamá, un ejemplo del amor evidenciado en el servicio, ¿sí? Pero quizás la mujer más piadosa que conozco, y me consta porque vivo con ella, ¿verdad? ¿Sí? Paulina, mi esposa, ahora sí que la rubia, no conozco a alguien que ame más y desee conocer más a Cristo que ella, ¿sí? Y Cristian y yo somos muy bendecidos por su vida en la nuestra. Por lo que en este tono de honrando la creación de Dios, en esta oportunidad que nos dan de este lado del planeta de Día de las Madres, y en este mensaje que tiene como propósito exaltar el rol de esta preciosa creación de Dios en la mujer, quiero terminar con algo que va a marcar a partir de hoy la conversación del cierre de Mensajes en Horizonte. La economía mucha va a cambiar, hay cosas que no van a ser las mismas antes y después de la pandemia, ¿sí? Pero una de las cosas que va a cambiar a nivel de la exposición bíblica, sobre todo, iba a decir en este púlpito, pero no estamos usando púlpito, pero en estos mensajes, es el modo en que durante años hemos terminado los mensajes con un aterrizaje y descarga, aterrizaje y aplicación. Pero por algo que te voy a compartir a detalle la próxima semana, en el sermón que hemos nombrado ¿Qué saca Dios con las tribulaciones? Quiero ajustar el modo en que vamos a terminar los sermones a lo que le vamos a llamar la red. Y te repito, ahorita nada más, ahora sí que recíbelo y te lo voy a desglosar la próxima semana. La red es un acróstico, es recuerda, entiende y deja que transforme tu vida. Repito, no te claves, va a ser el sentido bíblico la próxima semana, ¿de acuerdo? Recuerda, entiende y deja que Dios transforme tu vida. Por lo que, primero, recuerda, ¿qué hay que recordar? Recuerda que la mujer es creada, amada y valiosa en el reino de Dios. Recuerda eso, ¿sí? Repito, mucho del tema lo vamos a ver el próximo domingo en el por qué es importante recordar lo que está hablando, ¿verdad? La es de entiende. Nos necesitamos.
no necesitamos. Lo vimos en 1 Corintios 11:11, hasta está fácil de memorizar. 1 Corintios 11:11. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, repito, no sea afuera es un desorden de guerra de géneros y es interesante, lo hablábamos en el podcast, dentro de una agenda feminista en la que hay así de niveles y temas de feminismo. Una de las principales voces que se levantó en el siglo pasado ya para esta agenda, literalmente había una conversación proverbial en contra del varón, porque literalmente es una ultra respuesta a un súper histórico abuso de esta supremacía machista. Entonces, allá afuera sabemos cómo está el tema, pero en el pueblo del Señor, por eso me encanta, porque el evangelio es un oasis de todas estas conversaciones tan terribles. En el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Nos necesitamos, nos complementamos, ¿sí? Y deja que transforme tu vida. Y aquí te lo puse, yo ya quizás viste un elemento que te modelé por la gracia de Dios, pero habla y comunica de algún modo a mujeres que han sido de bendición para tu vida y hónrales con gratitud eso que han sido para ti. No tienen que ser necesariamente creyentes, ¿sí? Pero es una buena oportunidad quizás para, así como en mi caso fue con mi abuelita y mi mamá y la rubia en este mensaje, el que tú, si estás con tu esposa o tu madre o ahí al lado en la sala o viendo el mensaje donde tú lo veas, ¿sí? Tómate el tiempo, quizás si estás solo, de agarrar tu teléfono, mandar un mensaje, llamar, no sé, un detalle que pueda comunicar, no nada más el tema de feliz día de las madres, sino, repito, comunica y honra a una mujer que ha sido de bendición en tu vida, porque ya conozco a mi raza. No quiero que pienses que en este lugar aparecen tus ex, nada más para vacunar al menso que está escuchando esto y vas como, es que me acuerdo de mi ex. No, a ver, no caigamos en esa naquez, ¿va? ¿Sí? Estamos hablando de una economía de mujeres en la sabiduría de Dios que pueden poner en plataforma, que tú puedes poner en la mesa y decir, Dios me ha bendecido con estas mujeres, quiero hacerlo evidente porque he experimentado atributos de virtud que me han bendecido en esto y en esto y en esto. Y repito, recuerda, la mujer es creada, amada y es sensible a Dios, entiende, nos necesitamos y deja que transforme tu vida. Y vamos a hacer una acción concreta esta semana que pueda comunicar que hemos escuchado a Dios y que queremos responder a ello, ¿va? Sin más, la advertencia para hombres que están con patrones tóxicos, abusivos y destructivos es: yo no me quisiera ver en una economía de crisis en tu vida, tú clamando desesperado al Señor y Dios teniendo que contestarte, es que tu oración tiene mucho estorbo porque trataste terriblemente a mi hija tal, a mi creación. Entonces es una buena oportunidad para arrepentirte y poder, repito, pedirle a Dios que te dé un corazón para ver a las mujeres como Dios las ve. Y en esta economía creo que es una gran porción recordar que tenemos un Dios que no es machista o sexista, que tenemos una Biblia y una palabra de Dios que no tiene como agenda primaria a géneros atacándose, y que tenemos un evangelio de buenas nuevas para hombres y mujeres que quieran volver a un diseño en el cual son creados, amados. Dios tiene un propósito para sus vidas y hay una agenda puntual este 10 de mayo de celebrar a las damas que Dios ha bendecido, nuestra existencia con ellas. Sin más, acompáñame a orar, ¿va? Rey de todo, queremos venir con gratitud porque tú tienes a bien, sobre todo para los que venimos de una historia tan perversa a niveles de lo que este mundo ofrece. Tú tienes el poder para redimir, Señor, no nada más nuestras vidas, sino nuestro corazón y nuestra mirada, Señor, e incluso en un entorno en que batallas seguirán habiendo. Gracias por hoy, 10 de mayo del 2020, hablar a tu pueblo y a quienes han de serlo de cómo tú tienes un corazón especial, Señor, por las mujeres. Las amas y tienes intenciones puntuales. Cristo lo mostró en interactuar y tener una relación con ellas de amor y de esperanza y de perdón y de propósito. Gracias por bendecirnos a muchos con mujeres que ciertamente han tenido a bien bendecir nuestra vida con puntuales atributos de virtud. Señor, por personas aquí que quizás su mamá o mujeres en su vida han sido antítesis de esto que hablamos. Señor, gracias por darles un modelo y una esperanza de que ciertamente hay algo afuera y hay un rey que tiene la capacidad de generar una feminidad gloriosa para bien de las damas y para gloria de aquel que las creó. Así que, Rey, te amamos y queremos usar este 10 de mayo no solamente para agradecer por las mamás,
sino para honrar a tu creación y reconocerte en ellas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada mujer de Horizonte Querétaro y cada mujer que, así como en tiempos de Jesús, yo sé que hay mujeres que quizás no están aquí en la iglesia, incluso vienen a otras ciudades y soportan y bendicen esta iglesia a la distancia, porque tú has inclinado su corazón a que lo que aquí se comunica y aquí se expone tiene que ver con tu reino, y ellas pertenecen a tu reino. Bendíceles tremendamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por tu tiempo. Nos vemos por acá el miércoles.